Estamos de vuelta con más información aquí en Club de Prensa, hoy con Cristi Ramírez y con Antonio de la Cruz. Hablemos ahora de Venezuela. Continúan las relaciones tensas con la comunidad internacional, esto por supuesto después de las elecciones del 28 de julio en las cuales el dictador Nicolás Maduro pues se ha rehusado a reconocer su derrota. Ahora, Antonio, hay un nuevo episodio, un nuevo frente que se abre con Brasil. Venezuela ha llamado a consultas al embajador de Brasil precisamente por la negativa o por la falta de apoyo para que Venezuela pudiera formar parte del grupo de los BRICS. Este grupo que está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Cuéntanos de este nuevo episodio. ¿Qué pasó? Maduro, ante esa falta de legitimidad, que fue lo que quiso conseguir con la elección del 28 de julio, toma la decisión de ir a los BRICS para que fuera aceptado como un miembro más, que en ese momento se iba a incorporar. Y resulta que lo vetó Brasil. Brasil vetó su ingreso y eso le quita a Maduro básicamente respaldo interno. Maduro tiene lo que se conoce con el de Mezquita, Bruno de Mezquita, 5 grandes soportes, que son la cúpula militar, los tecnócratas o la burocracia, la alta parte del sector económico y las multinacionales que generan petróleo en Venezuela. El no ingresar a los BRICS le genera cierta crisis interna de ese soporte, que empiezan a ver que Maduro no es alguien con el que se puede ir para después del 10 de enero. Entonces, ¿qué pasa? Que al regresar y haber sido Brasil, precisamente por esa condición que dijo de que no había transparencia, fue el nombre que usó, el argumento que usó Amorín y el asesor de Lula para las relaciones exteriores y el mismo Lula. Entonces ellos dicen que están intrometiéndose en lo que es la soberanía popular, en la soberanía de la autonomía de los pueblos, perdón. Y confrontan la autonomía, ¿verdad?, como algo que las decisiones se toman adentro de los países y nadie puede intrometerse en ello. Y por eso llaman al embajador para crear una crisis diplomática, pero resulta que Brasil aquí no va a trascender así le metan presión, porque para Brasil es mucho más importante mantener el liderazgo en Latinoamérica como un país que es democrático y cree en la democracia y que por lo tanto ceder ante la presión de Maduro, en la que la relación comercial no es nada importante para Brasil en términos comerciales y que él sí le permite seguir siendo una referencia en Latinoamérica y en el mismo grupo de los BRICS. En algún momento, después de las elecciones del 28 de julio, Cristi, los gobiernos emanados de la izquierda en Latinoamérica, quizá con la excepción de Chile, fueron muy cuidadosos en la forma como manejaron todo el tema de la elección, a diferencia de otros gobiernos de la región que fueron muy enfáticos en reconocer que los resultados que había anunciado la autoridad electoral no reflejaban la voluntad venezolana expresada a través de las urnas. Y se había dicho en algún momento que esta posición más ambigua de Colombia, de México, de Brasil, apuntaba precisamente a mantener un canal de comunicación abierto con Nicolás Maduro. Pareciera que en estas últimas semanas, en el tiempo que ha pasado después de la elección, pues esto por supuesto no ha funcionado y estaríamos frente pues prácticamente a un quiebre en las relaciones entre Brasil y Venezuela. ¿Qué opinas? Así es. Pero vamos a poner a la izquierda latinoamericana en los últimos años en perspectiva. La izquierda latinoamericana ha sido muy cauta, de la misma manera que la derecha por su otro lado, ¿no? De llamar dictador o llamar las faltas democráticas de países o de gobernantes con los que ellos se sientan alineados. De la misma manera que la derecha también ha sido muy cautelosa en llamar a las prácticas antidemocráticas de ciertos gobernantes de derecha antidemocráticas. En este cambio, tal vez la persona con más legitimidad, entre comillas, democrática, Mi talento es hacer crecer mi dinero sin hacer nada. Se los voy a mostrar. Mercado Pago, el talento de hacer crecer tu dinero. democrática siempre ha sido Lula, no de ahora, sino desde su gobierno anterior. Sin embargo, en este momento siempre se dijo que si había alguien que iba a poder mediar algo pacífico, una transparencia de poder, iba a ser Lula.
Sin embargo, el tiempo que les tomó a las izquierdas latinoamericanas llegar a esta conclusión, sin duda le dieron aire y le dieron, que era lo que necesitaba Nicolás Maduro, aire después de la crisis justo de las elecciones, cuando ya parecía evidente que las elecciones se las habían robado. A este momento sí, Lula, como bien ha dicho Antonio, que quiere buscarle, quiere mantenerse como el líder legítimo de la región en términos democráticos. Hoy Nicolás Maduro está al mismo nivel que el dictador en Nicaragua. No hay ninguna, hay muy poca, cero diferencia. Y a este punto ya los otros presidentes de la izquierda, y aquí voy a sacar a Boris de la ecuación, que también tienen sus propios conflictos internos en términos de este tira y jala con las instituciones democráticas de sus propios países, yo creo que se van a mantener más al margen. Pero Lula, que no lo tiene y que siempre se ha querido diferenciar de estas tendencias autocráticas, sin duda creo que viene un quiebre, por lo menos en su apoyo frontal. Ahora, yo no sé qué tanta diferencia eso realmente va a hacer después de enero. Por supuesto, es la cuestión. Continúa este aislamiento internacional, diplomático, hacia Venezuela, por supuesto, producto de esa reticencia a mostrar las actas y a aceptar la derrota que todos sabemos tuvo Nicolás Maduro. Pero ¿qué significa esto para la transición, para una posible negociación, para una posible salida del poder? Estamos ya... tenemos que hacernos a la idea de que eso simplemente no será posible. Antonio, ¿tú qué opinas? El 10 de enero del 2025, que es cuando le tocaría asumir nuevamente el nuevo presidente según la Constitución en Venezuela, juramentarse ante la Asamblea Nacional. En el términos de Lula, el que él haya levantado la voz, lo que permite es que esto, porque lo que permite que Maduro siga en el poder son estos factores, esta coalición, que si la sostiene no va a suceder, se va a juramentar. Entonces, hay apenas un mes para poder ver si la presión internacional es tan alta que si ese futuro con Maduro no es promisorio, busquen una salida a la crisis que va a venir, porque Venezuela, ¿qué va a ocurrir si se mantiene Maduro post 10 de enero? Un agilamiento, una crisis económica más fuerte, una salida migratoria mucho más grande. O sea, se estiman que en este año 25 podrían salir unos 3, 4, 5 millones más de venezolanos, los 8 que ya están afuera. Y eso va a crear una crisis. Ya los países vecinos dicen que no pueden seguir recibiendo tantos venezolanos, ¿verdad? No hay capacidad para poderlos atender. Y entonces yo creo que eso es lo que se busca en términos políticos, en ver cómo esa presión, porque además los Estados Unidos, que juegan un rol importante, hicieron un hold, sostuvieron sus decisiones hasta después de la elección del 5 de noviembre, porque no querían alterar el arreglo político tomando decisiones que a lo mejor afectaría algunas de sus posiciones. Entonces, ¿qué ocurre? Después del 5 de noviembre, esto que acaba de ocurrir con Lula, y ver si en Europa toman la decisión y el fiscal Khan logra en algún momento generar la orden de captura a Maduro por las violaciones de derechos humanos, los casos de lesa humanidad, se podría llegar a buscar ese punto. Sin embargo, no es fácil, yo no lo veo. Yo creo que Maduro se va a juramentar, Venezuela se va a aislar más, la crisis venezolana va a continuar y bueno, va a depender mucho del resultado de lo que ocurra el 5 de noviembre con cualquiera de las dos candidatos. Yo creo que ahí ya tienen manos libres para poder actuar. Tu balance, Cristi, también sobre el papel que pudiera jugar la comunidad internacional o seguir jugando la comunidad internacional ahora en este momento un poco como de impasse rumbo a la juramentación. Claro, yo siempre pensé que si íbamos a llegar a este momento donde realmente no iba a haber ningún cambio, ya después era muy difícil que la presión de la comunidad internacional, dado el tiempo de transición que es tan largo, hiciera ningún papel. Yo siempre dije que si había algo que hacía estas elecciones distintas a las anteriores en Venezuela frente a la comunidad internacional, era la crisis que esto está generando internamente en los países de la región y en Estados Unidos. El tema migratorio venezolano es un tema que ya supera solamente a Venezuela, sino que es un problema interno en Panamá, es un problema interno en Colombia, es un tema interno en Perú. Y yo pensé que esto iba a hacer tal vez que la presión aumentara y que eventualmente, pues, al aislarse más, esto
por exactamente el apoyo más allá a Nicolás Maduro, generar un cambio interno. Lo que pasa es que yo también creo que dentro de Venezuela hay ciertos factores de poder muy importantes que no ven posible y no ven como posibilidad para su propia subsistencia un cambio. Y al final, no sé, yo también diría que quienes jugarían un papel importante, más que de frente, sin duda por debajo de la mesa sobre todo, es el apoyo que Venezuela reciba de Rusia y de China para poder seguir existiendo. Ahora, sin duda, después del 10 de enero la crisis se va a agudizar, la crisis interna en Venezuela se va a agudizar, lo que va a crear que las crisis migratorias internas, que ya juegan un papel político interno en las otras democracias de la región, se agudice todavía más. Antonio, tú ya lo adelantabas un poco, por supuesto, la definición de la elección aquí en los Estados Unidos jugará un papel fundamental en lo que tendrá que ver con la relación entre Estados Unidos y cómo maneja la relación con Venezuela y este desafío que, por supuesto, pasa por uno de los temas más importantes, que es el migratorio. ¿Qué esperarías tú, tanto de Donald Trump o de Kamala Harris, respecto a Venezuela, si llegaran o de llegar a la presidencia? Con Kamala Harris, lo que podríamos esperar es que continúe la política que hoy tiene la administración en términos de buscar una solución a estos migrantes, pero que no llega a profundizar una solución con Maduro. Yo no creo que hasta ahora, porque fueron los que abrieron la relación directamente y le han hecho concesiones a Maduro para buscar una solución pacífica política en Venezuela, y Maduro los traicionó. Yo no los veo que puedan, a no tener herramientas mucho más para presionar a Maduro, porque todas las cedieron. Mi talento es hacer crecer mi dinero sin hacer nada. Se los voy a mostrar. Mercado Pago, el talento de hacer crecer tu dinero. En ese momento, y cuando se habla de reinstaurar las sanciones petroleras en cuanto a la licencia del Chevron, no están dispuestos a ello, ¿ok? Por lo que sea, pero no quieren tomar esa decisión. Entonces yo no vería que va a favorecer a una transición democrática en Venezuela. Con Trump, él tiene dos condiciones para mí. Primero, ¿quién va a ser su secretario de Estado? Porque si yo me abstengo y no pongamos ahorita el secretario de Estado, Trump por sí mismo, Trump ha dicho que él va a resolver la crisis de la frontera y que va a sacar de Estados Unidos 1 millón de migrantes indocumentados, y de eso siempre ha hablado sobre Venezuela. Entonces, el riesgo con Trump es ¿cuál es? Que diga, si yo quiero, y habla de Venezuela, resolver esa situación, va a tener que hablar con Maduro si se queda después del 10. Y Trump es capaz de llegar a un arreglo, porque lo conocemos, lo hizo con el de Corea del Norte, habla con los autoritarios, pues no tiene problema. Y llegar a un acuerdo político. Decir, ok, tú me recibes, porque el problema tú lo retienes, pero no tienes relaciones con Venezuela. Entonces va a tener que llegar a buscar una solución con ellos. Entonces, si es un secretario de Estado, que es el que está sonando últimamente, Marco Rubio, que conoce la realidad, podría ser que le hable al oído y ver si él acepta la recomendación. Veremos, por supuesto, qué es lo que pasa, y ya que se haya definido quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Hacemos una pausa, regresamos con más. Ya regresamos con